nosotros aprendamos cómo reaccionar y por qué reaccionamos. Entonces, bajo los parámetros de lo que yo aprendí en biodescodificación, que viene de teorías bastante aceptadas para mí, nosotros tenemos 5 emociones. Y esas 5 emociones, 2 de ellas son positivas o que son medianamente buenas, y 3 que son negativas y o disconformes, que no nos hacen muy bien. Pero son súper necesarias las 5. La positiva, la alegría y el amor, y las negativas, que es donde nosotros vamos a trabajar siempre, el miedo, la tristeza y la rabia. Estas 3 emociones son las que nos están movilizando en este minuto. Nosotros no tenemos alegría ni amor en las calles, ni en nuestras familias, ni en las casas, ni en los trabajos, porque estamos en un momento de incertidumbre, y la incertidumbre trae miedo. Ansiedad. Claro, y la ansiedad, ¿qué es? Miedo. Miedo a que no te resulte lo que estás haciendo, a que el trámite no te salga, que tu presentación en el estudio no va a salir como tú querías. Eh, Todo. La ansiedad es exceso, miedo al futuro, y la angustia es exceso y miedo al pasado. Todos estamos angustiados porque no logramos hacer las cosas antes, y ansiosos porque lo que viene no sabemos. Entonces, tenemos un problema de miedo radical. Y ese miedo nos puede llevar a dos instancias emocionales. Algunas personas se van a ir a la profundidad de su ser y se van a deprimir, van a estar tristes. Y otras personas van a irse hacia afuera y van a tener rabia y la van a expresar. Y no nos va a gustar su expresión. Lo vivimos ya. Y si lo notas en las calles y en todo el día, hay personas que se resignaron, que fíjate que la resignación es bastante tristeza, y otras personas que no se resignan, y son las que salieron ayer a la calle. Y muchas otras que están enojados, que no están muy acomodados, y yo no he salido en auto estos días, pero no debe estar muy amigable la fauna. Debe estar difícil el humor del conductor, que ya todos nosotros nos transformamos cuando conducimos. Yo creo que ahora esa transformación ya es un poquito más monstruo. claro, este tema de la benzina, si bien es cierto, como decimos, todo afecta al bolsillo, claro que nos afecta a todos. Si aquí no hay nadie que nos pueda decir, no, si a mí no me afecta, si a todos nos afecta. Sabemos que la próxima semana, o a fin de mes, o a la quincena, vamos a tener variantes en abril de productos que van a empezar a subir y van a subir de golpe. Guanacazo. Entonces, esto produce inestabilidad económica en la familia, produce apretón de cinturones, menos gasto en algunas cosas, cosas que de repente los jóvenes no entienden. Y algunos adultos tampoco, Y algunos fíjate. adultos tampoco. Entonces empiezan a haber discrepancias, discusiones, malas caras, eh, porque ya no se puede hacer el gasto de antes. Y no vamos a volver a esos gastos de antes. No, no, no. Si esto ya no, esto no tiene un retroceso. Si lamentablemente las cosas están mal y están mal a nivel mundial. Si imagínate, tenemos dos guerras Activas, activas. aún. Va a cumplir 3 años y la otra lleva un par de semanas. Y están por iniciarse algunas otras que van a empezar, porque esto obviamente que es una escalada. Tenemos que entender que estamos en un momento en donde, como tú bien me pediste hacerlo, cuando nosotros vivimos el 2020, 2021, todo está, lo que nos sucedió, coronavirus, que nos encerramos, nos vimos. Recuerda que, no sé si te acordáis de este hito, pero el barril de petróleo estuvo a cero. ¿Qué más reset económico que ese? Quedó porque nadie estaba consumiendo eso, porque nadie se movía. Y hoy día que todos nos estamos moviendo y todos nos queremos mover, nos estamos poniendo más exigentes. Entonces, ese momento clave, 6 años atrás, hoy día nos empieza a repercutir y empezamos a ver qué es lo que queremos. Esta dualidad que fue provocada, eh, y yo diría que bien orquestada, en donde todos nosotros nos estamos poniendo a un lado y a otro, tampoco nos está haciendo ningún bien. Si no entendemos que todos vivimos en el mismo planeta, todos tenemos
los mismos desafíos de vida en cada uno de nosotros, que somos un universo, que compartimos todo este universo juntos. Entonces, si no logramos comprendernos, si no logramos entrar en nosotros y empezar a vivir de la alegría, el amor, la fe, pucha, siempre vamos a estar en miedo, tristeza y rabia. Y al final del día, que va a ser algún programa que lo vamos a tener y me lo cobráis, la manipulación. Porque cuando uno cuenta emociones, tenéis que contar cuánto de eso está manipulado, no solo por nosotros mismos, porque también esto es importante aclararlo, nosotros somos nuestros manipuladores número uno de las emociones. Si yo decido ahora estar triste, estoy triste. Claro. Si yo quiero ponerme en sintonía de rabia, me empiezo a acordar de todas esas cosas que me molestan y me voy a convertir en un Hulk y me hagan así y yo voy a explotar y voy a golpear y voy a hacer todo lo que... O sea, somos nosotros los primeros manipuladores, pero también nosotros tenemos que entender que nos manipulan emocionalmente para que nos gatille algunas acciones que, para bien o para mal, si son correctas o no, Haya alguna reacción. haya exactamente. Y siempre uno cree que está en su pensamiento y no tiene idea de lo manipulado que estamos siendo para llegar a ese punto, para todos lados. Sea aquí, sea cual sea el color, la división que tú me pongáis, me da lo mismo. Todos ocupan exactamente las mismas y por eso uno de estos programas sí o sí los voy a plantear desde cómo nos manipulan, cómo fueron los estudios que se hicieron en algunos minutos para poder comprobar lo que te estoy diciendo, porque esto no es una idea conspiranoica, eh, ni tampoco que me las contaba Salfate en sus reuniones, sino que son estudios científicos que también son súper válidos y necesarios que todos sepamos. Porque también para las empresas, y ese día podríamos también llevarlo ahí, todos nosotros manipulamos al vendernos, al estar en una oficina, todos nosotros estamos siendo manipulados por nuestro jefe y nosotros manipulamos a nuestro jefe, como tú como papá manipulas a tus hijos, como tus hijos te manipulan a ti, y todas esas estrategias que finalmente las tenemos libres en nuestra cabeza, las podemos también hacer parte consciente y aprovecharnos de eso. O sea, de hecho, neuromarketing hace eso, manipula para que tú compres. Claro, el neuromarketing siempre es muy bonita esa ciencia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que manipula? Y por eso vamos siempre a hablar de estos temas desde ese punto. Emociones. Todo se mueve en emociones. No hay nada en el mundo que no se mueva en emoción. Por eso su nombre mismo lo dice. Es emotion. Es energía en movimiento. Las emociones son las que nos mueven el mundo. Te mueven a ti todas las mañanas. Si tú no tenés ganas, te dormiste tarde y llegaste y te despertaste y no hay ninguna emoción en ti. No te levantas, te cuesta, te va a doler el cuerpo, te vaya a hacer y te vaya a obligar a ir al trabajo, te vaya a obligar a soportar las cosas. Si tú no cambias tus emociones internas, no hay nada que te levante. Y ojo, nuestro cuerpo se puede mover, pero nuestra mente y nuestra alma puede estar ahí atrás y se puede haber quedado en la cama. Cuando dice, vengo recién llegando yo, el espíritu viene un poquito más atrás. Claro. Te llegó el cuerpo, no te ha llegado, no caminas completo. Y eso nos está pasando a mucha gente. A mí también, yo también he pasado por procesos así y no es nada de agradable, pero sí es importante que también empecemos a entender por qué pasa, qué es lo que le estaba explicando. O sea, si nos movemos con 5 emociones básicas, tampoco es tan difícil poder manejarla, porque ya yo tengo que identificar qué me da miedo, qué me da rabia, qué me da tristeza, qué me da alegría, con qué vibro con amor, para poder empezar a ver cómo me están manipulando, cómo me manipulo yo mismo, cuáles son mis creencias que me tienen en algunos estados, porque sigo diciendo, todo esto es manipulable. Ahora, ¿qué cuesta? Cuesta un mundo. Y cuando uno es más consciente de esto, más cuesta. Las primeras etapas son súper fáciles porque uno puede cambiar y decir, sí, ¿sabéis qué? Este trabajo no me gusta, pero no importa, me está dando plata y filo, me voy a enfocar en la plata.
Pero ya cuando vamos en capas más profundas, una y capitas como las de Trek, que siempre me La acuerdo de de la eso, cebolla, las cebollas, nosotros somos como cebolla. Y las capas van hasta que llegamos al interior, van pasando y las vamos superando, pero cada vez se ponen más intensas, más duras. Y los primeros pasos son muy, muy agradables. Y claro, conocerse, tener autocontrol, autoconciencia, nunca ha sido fácil, no. pero es parte del desafío de lo que tenemos que lograr. Y si no tenemos autoconciencia personal, podemos empezar con la autoconciencia familiar, con la autoconciencia social y entender que si yo quiero ir y criticar algo en vez de ser constructivo, ya estoy haciendo un cambio. O sea, busquemos la construcción y no la destrucción. Busquemos el entregar una buena palabra, una buena idea, a solamente gestionar el problema. ¿Por qué no? Pues, a mí, hace 20 años atrás, cuando partí mi primer trabajo, mi primera jefa me dijo, yo lo único que te voy a pedir acá es que me des soluciones, nunca un problema. Y nunca se me ha olvidado eso. Pues yo como diseñador lo único que yo hago es diseñar soluciones y a los problemas. Para mí me sonó muy, muy coherente, pero después me di cuenta de que todos mis compañeros llegaban a los jefes con problemas. Po. Y claro, ¿qué diferente es llegar a un jefe y decirle, jefe, hay un problema, pero tengo la solución? Mire, ¿sabe qué? Podríamos hacer esto. Ya le estáis ayudando y ya estáis teniendo una emoción a favor. Porque si yo solamente genero problemas, estoy esperando que se solucionen las cosas afuera, cuando puedo ser parte de la solución. Se me puede ocurrir algo. Y a todo ámbito. Si yo veo que en la oficina hay un baño malo, yo voy y le digo, jefa, tengo un amigo que arregla baño, ¿lo puedo llamar? ¿Con quién me podría comunicar? Porque sabe que igual, pucha, no hace falta un baño más, po. En vez de ir y decir, le- Y claro, ir a descargarse con el jefe o la jefa "Oh, porque el baño está en malas oiga, condiciones. el baño no está, y juntar a mis compañeros y hacer una, Y hacer sindicatos. claro, ni siquiera para llevar al sindicato, pero hacer firma y decirle a los compañeros, mira, está el baño malo, ¿por qué no firmamos y no y le llevamos a la jefa para que se haga cargo de la cuestión? Si es más fácil, jefa, acá yo tengo un amigo que arregla baños, ¿por qué por qué no lo arreglamos? Oiga, es barato, o por último, oiga, jefa, lo arreglamos nosotros, si puede ser, lo arreglo yo, si yo sé hacerlo. Yo no digo que uno tenga que ser, pucha, ¿cómo podría El decir? gasfitter del baño, Claro, pero puede ser la persona que gestiona, la persona que conecta, la persona que tiene en su teléfono el número de alguien que va a solucionar un problema colectivo que tienen los colaboradores, que es algo tan básico como es un baño. entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque finalmente, con toda esta incertidumbre que estamos viviendo, con todo el miedo con el que nos están atacando, nos estamos atacando propiamente. Yo no te puedo negar que no tengo miedo al próximo mes cuando me subieron la encina, quizás me suben, o sea, quizás me van a subir el pan, me van a subir la carne, me van a subir todos los alimentos. Ya la feria que yo gastaba X, ahora voy a gastar X más. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que empezar a prepararnos emocionalmente para vivir estos momentos en donde la certidumbre es que nos van a subir los precios. Claro. La incertidumbre es cómo nos vamos a tomar esta subida y cómo la gente va a reaccionar y el miedo con el que yo puedo empezar a ir. Porque si yo tengo miedo a ir a la feria, tengo miedo a ir al supermercado porque me va a salir más plata, porque ya no voy a poder comprar las cosas, bueno, nos adaptamos. Claro que nos adaptamos, claro. Ahora, con respecto al, al- con respecto a lo que tú estás hablando, a ver, eh, yo creo que es mucho más fácil, en vez de que los vecinos estar peleando quién está del lado de quién está a favor o en contra del alza de las bencinas, la culpa de quién es si el que entra o el que sale, no es más fácil decir, ¿saben qué? Tengo un amigo que tiene una distribuidora de abarrotes y me está dejando la manga de fideo y de arroz a tanto. ¿Quiénes se anotan?
Porque si compramos en grupo, puede que nos haga un descuento para todos. ¿Les parece, no? Listo. Creo que esa es la esencia de la vida. No seguir destruyendo el problema que se te está presentando. O sea, si ya tienes una situación que te está destruyendo económicamente, socialmente, nos está dividiendo, no seamos otra destrucción más. No apaguemos el incendio con la benzina, como se dice. Seamos parte de la solución, dices tú. Organicémonos. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que trabaja en La Vega, Los Halledor, y nos puede conseguir, ¿les parece, chiquillos? Y él nos trae el camión y nos trae ¿cuántas cajas de tomate? Y Sí. nos organizamos y ayudamos y nos abrazamos sin abrazarnos. Nos damos un gesto de amor sin decir te quiero. Pero el tema es ayudar. Hay gente que necesita, hay gente que tiene miedo. Hay jefes de hogar que tienen miedo. No porque lo vean con su esposa y sus 2 hijos, y el caballero tenga un trabajo, y tenga una casa bonita, y tenga un auto bonito. Él también tiene miedo. Y también a lo mejor necesita que el jefe de hogar del otro lado le diga, vecino, o amigo, o hermano, o hermana, o cuñado, o cuñada, unamos fuerza y arrimemos más gente que se quiera. Ahora, el que quiere andar afuera metiendo uva y haciendo, bueno, hágalo porque es su mundo, es su decisión, pero tú podías ayudar. Y qué lindo es ayudar. Y fíjate lo que te acabas de decir. Qué fácil es organizarse para cientos de miles de cabros y nosotros no somos de adultos capaces de juntarnos y unirnos como decís tú. Qué fácil sería que la cuadra completa empezara a ver cómo nos podemos hacer una compra a la feria. Y créeme que el feriante sería el más feliz de saber que voy a poder vender todos los tomates que tengo en vez de a ver si llega la gente a la feria. Si el desafío de lo que nosotros estamos viviendo hoy día es, nosotros creíamos que estábamos en un mundo individualista antes de coronavirus. El coronavirus nos fue a encerrar a todos nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares. Todos nosotros preferimos estar trabajando desde casa, solitos, tranquilos, sin que nadie me diga nada, sin que nadie me moleste. Las personas que tuvieron que volver a trabajar a los lugares, no todas están contentas porque ahora tengo que volver a convivir con otros. Nos rompieron toda la cantidad de niños y jóvenes que en vez de compartir la sala de clases, no compartían más que la pantalla. Y nosotros ahora le pedimos que sean más todavía sociales. Nos rompió. Y hoy día este tipo de situaciones nos deberían dar las luces para poder volver a entregarnos a la sociedad. Entender que todos somos al final, no es que seamos uno, pero todos estamos en el mismo lugar, en el mismo momento. Y eso es demasiado importante. Y si no lo empezamos a actuar, si no empezamos a ayudarnos, a hablar nuevamente con mi vecino, a hablar nuevamente con las comunidades, a creer en que nosotros podemos juntos, todos nosotros nos vamos a ir individualmente hundiendo. Y claro, como decías tú, ese papá, ese hombre que muchas veces puede ser el proveedor de familia, o la mujer que es la proveedora de la familia, pueden estar muertos de susto porque no les va a alcanzar las lucas, po. Y más encima, como todos nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos, y nuestros hijos tienen las lucas para poder ir a tomarse todos los días un Starbucks, si quieren, perdón la marca, pero un café o lo que quieran, cosas caras, comprarle un mejor celular porque se lo están exigiendo en el colegio para poder tener clases, o sea, para poder tener unas clases, el mejor computador. Uno como papá siempre va a querer darle lo mejor. Y ahora quizás nos vamos a tener que apretar un poquito, harto, el zapato y ya no le vamos a poder dar tantas cosas. Y eso también nos va a afectar porque si tú ya no compras tanto, si tú no haces, vas a desmerecer el mercado. Entonces estamos en un momento en donde, como dices tú, si nosotros nos juntáramos y empezáramos a hacer las cosas como comunidad, lograríamos mucho, mucho más y podríamos reforzar incluso a familias completas en vez de tener que ese feriante tenga miedo a que no va a poder vender porque la gente no va a querer comprar, va a estar tranquilo. O sea, una comunidad completa puede dejar a una persona, a una familia completa, feliz y tranquila de que va a poder, porque gracias a él vamos a tener tomate, lechuga, 50, 60 personas. Entonces,
Si nosotros nos lográramos organizar así, nuestras emociones podrían estar mucho más controladas y vivir en menos incertidumbre. Pero como todavía la tendencia no es hacia lo social, sino que hacia la individualidad, cada uno que se rasque solo. Aquí cada uno está sorteando su propio destino con todo este tema. Una de las cosas que, como dices tú, si bien la pandemia rompió, claro, nos rompió completos a todos. El querer ayudar, la empatía fue lo primero que falleció, yo creo, en la pandemia. La empatía se murió. Ya nadie es empático con nadie. Nadie es empático con nadie. Tú vas en la calle, ves a alguien que le está pasando algo y nadie interfiere. A todos les da lo mismo. Y yo creo que no les da lo mismo. ¿Sabes qué es lo que nos pasó? Es que ahora es como el miedo, me puedo contagiar. Ya no me voy a... ¿Cómo? Si te está pasando algo, yo no me voy a poner en riesgo, ni en broma. ¿Por qué? Es lo mismo, ¿por qué voy? O sea, yo igual, gracias a Dios, hay hechos que nos dicen lo contrario. Por ejemplo, cuando la Teletón supera plata, uno dice, sí, pues todavía existe mucha gente que está colaborando y que está súper presente con los otros. Pero hay un buen lote de gente que dejó de hacerlo. Y por lástima, no solamente hay un buen lote de adultos que lo dejaron de hacer, hay un buen lote de adultos que ya no le enseñaron a sus niños a hacerlo. Por lo tanto, van a haber generaciones completas y el futuro que va a ser un poquito más individualista. Y nosotros tenemos que llegar al otro punto. No ser una comunidad como la idea comunista de que todo sea en común, pero llegar al equilibrio, po. De una vez por todas tenemos que llegar a ese equilibrio, porque el individualismo no nos llevó a ningún A lado. ninguna parte. Voy a hablar de comunismo por la idea de o sobre comunidad, no de No la el comunismo ideología. en partido. Para hablarlo en la sobrecomunidad, tampoco nos ayudó, porque nos encierra, nos hace que todos seamos iguales y esa igualdad nos elimina nuestra esencia más pura, que genera las emociones. Porque a ti, no sé si ustedes han visto mil veces, yo creo que hay un meme de una persona ve una avispa y otra persona, perdón, una persona ve una abeja y una persona ve una cosa como linda y la otra la puede ver como algo que la va a atacar y la va a picar. Todos nosotros somos un mundo de diferencias. Nadie puede ver de la misma manera que tú el mundo. Por eso lo que tú dijiste es tan importante la empatía, porque ninguno de nosotros ve el mundo de otra manera. Pero si yo me pongo un poquito en tu lugar y yo sé que tu trabajo, tu forma de vida, las cosas que tú tienes, todo te hace ver el mundo de una forma, te puedo entender, po. Yo puedo entender por qué una persona toma una decisión y no otra. Y no, eso no significa que no me puede no gustar o sí, pero puedo entender que desde su realidad, su postura, su decisión, fue la mejor que él creía que podía hacer. Y esto es a cualquier persona. De repente, en mis terapias, me pasa que llega una persona, yo tuve un papá alcohólico, me dicen, y eso me afectó, porque me pegó, me generó muchas penas y muchas cosas que fueron no positivas. Y yo le tengo que preguntar, y bueno, ¿qué estaba viviendo tu papá? Porque ahí va la empatía. ¿Qué estaba pasando tu papá para que él haya llegado a ese punto? Si tú le hubieses preguntado a tu papá, si estuviese en vivo, sería ideal, ¿qué es lo que te llevó a tomar? ¿Por qué tomaste? ¿Por qué hacías eso? Quizás vaya a poder entender un poquito el miedo que él tenía, que lo evadió con el copete, la rabia que él tenía, que la evadió con el trago, la tristeza que la evadió con el trago. Y cuando nos vamos a esa profundidad, le podemos decir, ¿y qué te pasó a ti, papá, con tu papá? Y muchas veces quizás ese papá era más duro todavía, había sido peor, era muy exigente o lo que sea. Y ese papá vivió una realidad que tú podrías entender y empatizar y decir, ah, mi papá la verdad es que, claro, no fue mi papá el que me quiso hacer daño. Me tocó el papá que vivió esa realidad y puta, no significa que no pueda entenderlo, o sea, que tenga que perdonarlo, ojo,
Significa que yo lleve a entenderlo y comprenderlo, porque así yo lo voy a entender y ya no va a tener tanta culpa, po. Fue su realidad. ¿Y qué le vaya a hacer? ¿Podría haber sido distinto? La única cosa que lo podría haber sido distinto es que dejara de tomar y que se hiciera cargo. No pudo. ¿Te creó un trauma? Puede haber sido. ¿Te creó muchos dolores? Sí. Pero cuando uno entiende que esos dolores no eran personales, sino porque esa persona estaba viviendo esa realidad y que no supo hacer ninguna otra cosa, no tenía la herramienta. Nosotros también juzgamos, que esa es otra Ese palabra, es el tema, juzgamos. esa es la palabra clave de todo esto de las emociones, juzgamos a las personas a través de nuestra realidad. Nosotros, mira, la oportunidad que tengo yo de estar hablándote a ti, a Andrés, a todos ustedes, oyentes, de hablar de emociones, de entenderlas, de explicarlas. Hace 20 años esto era muy difícil. Hace 30 era imposible. Hace 40 nadie. Hace 50 menos. 70 años cuando nuestros padres estaban, la psicología no existía. Era un privilegio de muy poco. La única psicología que existía era la del palo. Aprendí o no aprendí, salí a trabajar, te importa un bleo o no. Y claro, pues jugamos y jugamos todo desde nuestra realidad, en donde nosotros tenemos mucho conocimiento, podemos hablar todo el día, yo puedo hablar todo el día de emociones, porque he estudiado emociones, porque he leído emociones, porque hoy día está lleno de contenido de emociones, porque al fin lo entendemos que estamos viviendo en una realidad emocional y no racional, que de hecho, y aquí, esto lo estoy así diciendo para que se enganchen. Y otro día vamos a hablar de la inteligencia artificial y cómo nos afecta esa racionalidad a nuestras emociones, que es otro temazo que ojalá, pucha, todos empecemos a entender. ¿Cuántas personas hoy día están ocupando ChatGPT o la inteligencia artificial que sea para preguntar, para atenderse? Yo mismo lo hago, pero comprendo perfectamente que lo que me está poniendo ahí es una idea racional, no emocional. ¿Cuántas decisiones tus jefes, tú mismo, están haciendo la, desde la conversación de una máquina, de un ser humano a una máquina, en donde me dan una solución perfecta, pero llevada a la realidad ya no es tan perfecta? Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día mismo se lo voy a plantear así como, yo tuve, no sé, una idea muy buena y con la inteligencia artificial sacamos presupuesto, armamos millones de cuestiones, tengo listo todas las cadenas de distribución, tengo las formas que yo que voy a ocupar y cómo voy a vender el negocio. Pero no me dijo ni tenía en la evaluación que subió la benzina ayer y lo que iba a provocar en las personas con respecto a sus análisis de compra. Entonces ya no es solamente que subió la benzina, es que y no solamente que yo voy a tomar una decisión por, por presupuesto, voy a tomar una decisión por la emoción que me está provocando esto. Y toda mi idea de negocio se puede ver, que racionalicé con la inteligencia, se va a ver mermado porque no puedo integrarle eso a la máquina. No podemos integrarlo, esa variable es imposible, La emoción la máquina no la detecta ¿no? y tampoco la analiza. Entonces, claro, como dices tú, puede dar un trabajo perfecto, te puede dar todos los parámetros, las métricas, el gasto, los ingresos, el activo fijo, te puede dar todo, pero la emoción no te la va a dar jamás. Y nunca vas a estar, mm, vas a poder trabajarla. La emoción te la puede escribir. Yo le puedo entregar un texto de lo que me está pasando, bla, y incluso, es más, lo- podemos describir qué es lo que está pasando. Y la inteligencia artificial te va a decir, sí, la gente va a tener rabia, pero no está sintiendo la rabia. Te va a decir, sí, la gente va a estar triste, pero no está sintiendo la tristeza. Y ahí es donde, de nuevo, vuelvo a ti, la palabra clave, segunda, empatía, porque la otra va a ser juzgar. Eh, la máquina no tiene empatía, no va a empatizar con nadie. No. Te va a decir, sí, la gente va a estar triste, con un tono normal. Y claro, la O gente... cuando abres tú mismo el Gemini, hola, ¿cómo estás? Qué alegría que me hayas... Si no tiene alegría, Claro. y te pone una voz de un tono alegre.
Bueno, hay una talla que, o sea, una broma que está en el interior cuando nosotros, hace años una terapeuta estaba contando en una charla que le sorprendía cómo las emociones estaban cambiando. Te estoy diciendo hace 10 años atrás. Esta señora hablaba de que su hija se comunicaba con ella a través de WhatsApp. En ese tiempo ya era más, lo más normal. Y decía, pero me sorprendía porque mi hija me escribía y me escribía jajaja, mientras que yo la veía de lejos y su cara estaba neutra, no estaba pasándole nada, pero ella me estaba escribiendo jajajaja. Y yo hoy día uno lo piensa y lo lleva más allá, pues claro, ¿cuántas de las cosas que nosotros estamos transmitiendo a través de nuestros celulares, que muchas veces son muchos escritos, eh, ese jajaja es nada? Es totalmente Es una para... respuesta igual que la máquina, ¿no? Claro, sí, qué gracioso. Es como que hoy tú me estás mirando la cara, quizás las personas que están con la cámara puedan verlo, pero yo puedo estar totalmente neutro y decir, hoy sí, estuvo súper entretenido todo, pero mi cara puede estar... Y ahí viene el dicho, bueno, avísala a tu cara, ¿te acuerdas? Oye, ¿cómo estás pasando? Sí, lo estamos pasando bien. Avísala a tu cara. Sí, pues, Entonces, claro, te transformas de repente también en una máquina en contestar, po. estamos como la cara de póker. Claro. Y esa cara de póker, fíjense que es no mostrar emociones para que nadie quiera entrar a mí, para que no develar mis cartas. Porque no quiero que nadie sepa si yo estoy triste, como tampoco quiero que nadie sepa que yo estoy feliz. Porque ¿qué pasa si las personas saben que yo estoy feliz? Que vaya a ganar el juego porque te estáis sonriendo. Envidia. Y va a empezar la envidia. Y si yo tengo alrededor personas envidiosas, me van a hacer la vida difícil. Entonces, ¿qué es mejor? Andar con cara de póker. Entonces, cuando uno va y dice, oye, yo ando en el metro y ya no veo caras de ninguna cosa, claro, porque si yo veo a alguien feliz, eh, le voy a dudar por qué está riéndose. ¿Qué le pasará? Está medio loco. Está loco. Algo se fumó. Ah, Algo claro, tomó. algo tomó para estar feliz. En vez de ver la normalidad, yo igual, aquí yo no tengo tanta edad, yo tengo 40 años nomás, pero me acuerdo perfectamente cuando entraba a la micro y si tú le decías buenos días al micrero, él te decía buenos días con una sonrisa. ¿Te acordáis que era como subía ahí atrás, en esos tiempos en donde el peligro era no tenía cara, que tú te podías subir a la parte de atrás de la micro andando con la puerta abierta, agarrado a un fierro con la mitad del cuerpo afuera y pasándole las monedas para que te paguen, El pasaje adelante. claro, y te lo devolvían con el El boleto. boleto y el vuelto. Que esas son las cosas que uno dice, cuando estamos hablando de comunidad, se trata de eso. Hoy día anda a hacer eso. No. Pasáis la tarjeta, el segundo te caga. Pero nos prohibieron, ¿cachai? El sistema nos prohíbe, o sea, ya no puedes correr riesgos, ya no puedes hacer nada. Y yo te juro por Dios, 14 años colgado de una micro Sí, a ¿quién no 60, se fue colgado en la micro? 60 kilómetros por hora y más, con frío, y no había nadie diciendo, oye, qué terrible, las leyes, y con esto no estoy diciendo que volvamos a eso, no, porque hoy día estamos más seguros, pero sí que pensemos que tenemos que dejar de sobreprotegernos porque las emociones nos estamos neutralizando y mientras más neutros estemos, menos emociones vamos a tener. Mientras menos emociones vamos a tener, menos conexión vamos a tener. Por lo tanto, esto es a nivel familiar, personal, en las empresas y más allá en lo social. Si voy por la calle con una cara de perro y gruñéndole a todo el mundo, no esperís que esté todo, que la gente te trate bien, po. Si yo voy tranquilo, quizás pasas piola y vamos neutro. Nadie te va a mirar, nadie te va a decir nada. Pero si no cuesta nada, si hay alguien con quien cruzaste una mirada en el metro, en la calle, en el ascensor, dale una sonrisa, po. Un hola, buenos días. ¿Cómo está? Cuesta nada. De repente, a mí me pasa, por ejemplo, cuando me carga ser autorreferente, me carga, pero hay una señora que vive en el trayecto cuando yo voy a tomar locomoción. Siempre está afuera tomando el sol en la mañana, es una abuelita. Y buenos días. Y ella se da vuelta así como que estuviera saludando, no sé.
Y hola, me dice, buenos días. Y una sonrisa que tiene la señora. Y sabes tú que me da lo mismo si alguien dice, oye, está saludando a la señora, no la conozco, pero siempre hay un amargado que te dé lo malo. ¿Ya? Sabes que me quedo con la sonrisa de la señora. Y me vengo con eso. Cosas bonitas para tu corazón. Si tu corazón no tienes por qué tenerlo con odio, con rabia, con ira. Tienes que tenerlo con buena voluntad, tienes que tenerlo con empatía, tienes que tener tu corazón dispuesto a abrazar, a ayudar y, y perdonar a lo mejor de repente algunas veces, porque cuando uno no perdona, también quedan cosas como las espinas. eh, eh, claro, después de lejito, te perdono, pero de lejito, pero hay que perdonar. Mira, dijiste algo clave y nosotros como país tenemos un dicho que lo siento a los que les moleste porque sé que va a tocar una fibra. Aquí en Chile se dice sin perdón ni olvido. Y ese es el peor dicho que nosotros nos decimos. Porque ojo, yo no digo que como dices tú, y se los dije hace unos momentos atrás, no se trata de perdonar, se trata de entender y comprender que vivíamos una situación especial y específica. Si nosotros no logramos entender eso, claramente que nunca va a haber perdón y nunca va a haber olvido. Pero nosotros necesitamos olvidar para poder avanzar, porque si no siempre vamos a tener la piedra arriba de nuestra espalda y nunca vamos a poder crecer ni poder soltar. Por lo tanto, ese dicho es el peor de todos nosotros que tenemos. Nosotros deberíamos poder olvidar, dejar de lado y poder recordar si quieres en su minuto. Recordemos lo que pasó, pero ¿por qué pasó? No, yo no quiero tocarlo desde la política, pero lo voy a tocar desde mi papá alcohólico. ¿Por qué pasó? Porque mi papá era alcohólico, pero mi papá no era alcohólico porque sí. Empezó a tomar por algo, por una mala costumbre, porque tenía que evitar algo. Entonces ahí está la razón. Mi papá, porque quería evitar algo, empezó a tomar y empezaron a suceder cosas feas, sí. Pero mucha que es distinto a decir es que mi papá tenía la culpa, po. Él el viejo tutuita tutata y no supo hacer ni una cuestión y estar enojado toda la vida de esa cuestión. Si nosotros nos liberamos de ese enojo, nos liberamos de esas ideas y empezamos a mirar hacia desde el presente al futuro, Claro, todo empezaría a cambiar. Porque si nosotros seguimos mirando hacia al pasado, seguimos restregándonos a nosotros mismos, seguimos dividiéndonos a nosotros mismos, ah, no nos vamos a poder nunca crecer. Porque esa palabra, sin perdón ni olvido, al final es la única que nos mantiene como estamos como sociedad. Cuando perdonemos y cuando avancemos, nosotros podríamos ser como Japón. Nosotros podríamos ser como Alemania. No deberíamos, o sea, ya somos mucho cuando uno viaja y te das cuenta que Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia no tienen este orden, no tienen nuestra estructura cerebral, no tienen nuestra forma. Ellos tienen otras ventajas que me encantan, son más alegres, son mucho más dicharacheros, tienen otro mundo y otra alegría que quizás nosotros no tenemos. correcto. Que de hecho es algo que nosotros tenemos que definirnos. Nosotros somos una nación bastante más gris que cualquiera de las otras naciones de Latinoamérica, pero que eso gris nos lleva al orden. Cuando nosotros estamos en fiesta, el orden es más difícil, po. Cuando tú vayas a Brasil y todo es baile, buena onda, claramente es más difícil el orden. Es más difícil que te trabajen de esta manera. Como nosotros somos más serios, como nosotros somos más rígidos, Más eh, amargados también. más amargados, sí, Sí, el chileno es amargado, no, digámoslo con sus letras, sí, amigo. pero tiene su forma y tiene que ver con lo que te digo, el perdón y olvido. Claro. Cuando yo hablaba con mi abuelita me contaba las fiestas de primavera, Oh, los carnavales. los carnavales. Nosotros siempre dijimos, o sea, yo creía que nosotros no teníamos esas cosas. Mi abuelita sí vivió la felicidad. Si de repente nos amargamos, no es que seamos amargados como pueblo chileno, de repente nos amargamos, de repente nos apagamos, de repente a alguien se le ocurrió sacarnos la fiesta. No sé quién fue, no le voy a echar la culpa, fuimos todos nosotros. Volvamos a tener un poquito de carnaval. De hecho, yo creo que gran parte de las cosas que nosotros podríamos aprender de todos nuestros amigos nuevos que están llegando a este país, que sí,
son dicharacheros, sí, nos ponen la música más fuerte, sí, son mucho más bulliciosos, sí, son mucho más alegres. ¿Y por qué en vez de quejarnos empezamos a ser más alegres con ellos? Empezamos a copiarlos, empezamos a ocupar su alegría para levantarnos. O sea, hay tanto que aprender de esto, de cómo levantarnos desde las emociones. Y por eso la invitación todos los viernes va a ser que hablemos de emociones desde un punto de vista particular. Hoy día lo traté de llevar hacia el miedo, la incertidumbre y cómo manejarlo. Eh, Quizá entre todas las cosas que fuimos conversando con Andrés, nos variamos un poco en el foco, en el punto medio. Y quiero, antes de que terminemos, porque ya llevamos 48 minutos de programa y no hemos hecho ni una pausa, ni un respiro, y se me No han pasó, bajado sus auditores, señor. 160 personas en este momento. y se nos hizo, a mí se me hizo así. Pero solamente como un método conclusivo, de cierre. Lo que estamos viviendo nos puede hacer más fuertes si lo vivimos en comunidad. Lo podemos hacer, nos podemos ayudar a que esto sea beneficioso para otros tipos de cosas. Sí, va a ser difícil el tema de los precios, no, es innegable, no lo podemos dejar de ver, pero sí podemos pensar que mañana va a ser mejor porque vamos a poder unirnos y ser comunidad para poder enfrentar los desafíos que vienen mañana. Esto que estamos viviendo hoy, yo diría que es un cuarto de lo que vamos a vivir mañana. ¿Y por qué se los digo? Imagínense, yo no soy tan re bueno para la historia, pero me gusta y sé algo. Pero imaginémonos a una mujer, a un hombre en año 1920, que no sabía qué era lo que iba a pasar en 1940. En 1920 ya estaban ocurriendo cosas y estaban empezando a armarse habían algunos conflictos, empezaban a armarse las cosas, habían problemas económicos, sociales, se estaban levantando ideas como no sé, en Alemania, la nazi, en Italia, el fascismo y millones de otras tendencias en donde se estaba revolucionando el mundo. ¿Y ustedes creen que esas personas de 1920 se imaginaban que en 1940 se iba a acabar todo, que iban a estar demolidas todas las ciudades, que todas las costas, la guerra iba a matar un cuarto de los hombres de toda Europa, que Estados Unidos se iba a hacer cargo de todo lo que estaba pasando? O sea, nosotros estamos en el inicio de algo mucho más grande, que no lo voy a llamar Tercera Guerra Mundial porque quizás no lo va a llegar a ser, o quizás ya estamos, como dicen algunas personas, pero tenemos que entender que lo que nosotros estamos viviendo es lo suficientemente complejo para poder empezar a tomar acciones emocionales para no sobrevivir, para vivir. Porque nosotros tenemos que vivir en esta experiencia Y agradecer. y agradeciéndolo. Y la única manera de hacerlo es teniendo conciencia de nosotros mismos, teniendo la conciencia de qué es una emoción, cómo la puedo controlar, para qué la voy a controlar y cómo la puedo ayudar, cómo le puedo enseñar a mis hijos, cómo puedo yo llevar al trabajo mejores emociones, yo como jefe promover mejores emociones, yo como empleado, como compañero de trabajo, cómo puedo mejorar las emociones, porque vamos a vivir momentos de incertidumbre, vamos a vivir cosas que ya ni siquiera las vamos a saber. Es como, ¿tú te imaginabas el 2018 que íbamos a pasar 2 años casi encerrados en No, nuestras casas? no andábamos viviendo Nadie se imaginaba la eso. vida loca. Entonces, ¿y qué es lo que nos pasa? Yo, por lo menos, lo que yo estoy hablando y lo que yo estoy transmitiendo, lo aprendí directamente desde la pandemia. Porque yo ya venía trabajando con las emociones. De hecho, yo estaba haciendo unas capacitaciones en, en la, ¿cómo se llama? Ay, bueno, una empresa X, da lo mismo, mejor que no me acuerde para no nombrarla. Estaba haciendo unas capacitaciones X en una empresa para hacer un cambio de oficinas y todo el tema de la actitudinal que tenía que ver porque la empresa detectaba que la gente no iba a estar feliz con el cambio de oficina. Por lo tanto, había que tener un cambio de conducta y un cambio de emociones y manipularlos
para que lo Se pudiesen hacer. sintieran en zona de confort. Y todo eso estaba pasando mientras que estaba la crisis social, que ya aumentaba la incertidumbre, aumentaba las cosas, y después toda esta preparación, cambio de oficina, no ni siquiera fue, po, porque los encerraron y cada uno se fue a su casa y trabajó durante 2 años en casa. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados mentalmente y emocionalmente. ¿Cómo hacerlo? Uno, conociéndose. Dos, estar atento a nuestras emociones. Tres, entender y comprender que lo que pasó, pasó. No tenía una justificación muchas veces. No juzgar por qué pasó. Pasó porque hay una reacción. Y hay algo que yo creo que es una ley única y que todos nosotros tenemos que entenderla. Acción-reacción. Si yo te pego, no puedo esperar que tú me abraces. Si yo te veo mal, si yo te miro feo, no puedo esperar que tú me mires lindo. A no ser que yo tenga la herramienta consciente. Si tú me miras feo, yo te voy a sonreír, porque conscientemente puedo entender por qué me estás mirando feo. No es personal. Estás tú pasando un mal rato. Yo te puedo ver una buena cara. Si yo me conecto con tu mala cara, quiere decir que yo estoy pasando un mal rato y me conecto contigo rapidito. Por eso es la conciencia. Si yo logro conscientemente estar bien, todo lo de afuera me va a reflejar otras cosas, muchas mejores cosas. Pero si hay algo en mi interior que tiene rabia, que tiene frustración, que no quiere perdonar, siempre voy a ver, perdón la expresión, mierda afuera. Y lo que nosotros tenemos que ver es amor afuera. No miedo, no malas cosas, no deberíamos estar conectando con la rabia, no deberíamos estar conectando con la tristeza. La única manera de no hacerlo es conociéndonos a nosotros, cuáles son nuestras tristezas, cuáles son nuestras rabias, dónde están nuestros miedos, dónde está nuestra alegría, dónde está nuestro amor, para poder enfocarnos ahí y detectar cuándo esa rabia aparece, cuándo esa tristeza, para detenerla. Porque ojo, y es lo último que voy a decir antes de cerrar, nosotros tenemos el miedo, la rabia y la tristeza como herramientas, o sea, como respuestas naturales a cualquier situación. Si naturalmente viene y entra un león aquí al estudio, los dos vamos a tener miedo y es normal ese miedo, por lo tanto, no nos podemos hacer los locos, sintamos ese miedo. El león se va, 60 segundos dura el miedo, 90 a lo más. De hecho, si la psicología lo prueba y está. Si tú cuentas, y por eso está el dicho, si tú cuentas del 1 al 100, cuenta hasta 100 para relajarte. Por eso está el dicho, cuenta hasta 10, pero es cuenta hasta 100. Si yo cuento hasta 100 después de una situación emocional dura, real, no hay ningún problema. Todas mis hormonas y todo va a ir bajando y mi cuerpo se va a recuperar del choque emocional que tuvimos. 1 a 100, respirando y contando, sin pensar en nada más. Si yo detengo ese pensamiento de contar y me reconecto con eso, vuelve a subir toda la emoción y no paro. Y el problema de eso es que nosotros estamos todo el día sin controlar nuestras emociones. Desde la mañana a la noche te partes con miedo y te acuestas con miedo. Partes con tristeza y te acuestas con tristeza. Eso nos enferma. Y eso lo vamos a hablar en un programa entero. Porque Hay que eso, levantarse con alegría. como sea, te tenéis que levantar con un poquito de optimismo. Ya ni siquiera Eso, llamémoslo alegría, optimismo. optimismo, de que todo va a salir bien un poquito mejor. Pero si yo me despierto con, no, es que esta cuestión y que me subieron encima, es que me hacen la vida imposible, y bla, bla, bla. Todo mi día me va a responder, todas las personas me van a responder mal, toda mi... La energía circular alrededor tuyo va a ser baja frecuencia, por supuesto, porque tú te levantas con una amargura, te levantas con una molestia que a lo mejor no era para tanto. No, No era para tanto, no, ya. Sí, a ver, ¿qué sacas con echar tanto garabato, ofender a tanta gente, si no vaya a bajar la benzina? no. Si vais a tener que echarle benzina igual al auto. Y al final lo único que te estás haciendo es echarte benzina de rabia a ti mismo. Y que los demás se te alejen. ¿Sí? ¿Quién comparte con un gallo amargado? ¿Quién comparte con una mujer que esté echando puteas todo el día? Yo sí te Eh, puedo decir algo. Otra que hace exactamente lo mismo y se refuerzan y están.
¿Quieres estar en ese bando? Claro. Ese es el tema. ¿Quieres estar en el bando de la rabia, el miedo y la tristeza? ¿O quieres estar en el bando del amor y la alegría? No se trata de hacernos los locos, de que en la vida no está pasando nada y de que es fácil, no. Se trata de que veas que todo lo que está pasando, pasó, está pasando. Nada es personal, nadie te está atacando. Todo lo que está sucediendo es porque está sucediendo. Punto. Hay guerra, hay escasez, nos van a pasar cosas. Recién caminando hacia acá veía cómo le habían robado le habían reventado un vidrio recién a una persona, estaba angustiada. Pasan cosas. Y a Hay mí, que estar preparado. y a mí también me han pasado, también he chocado, pero una cosa es, hoy todo el día quedarse con la cuestión y la mala onda, o decir, bueno, pasó, ya, ¿y ahora qué hago? Soluciono, arreglo, Soluciono. busco soluciones. Es que perdí el trabajo, no tengo otro. Bueno, vamos a buscar otro. Llegará Vamos, otro. vamos a buscar otras cosas. Sí, la benzina subió. Bueno, me tendré que mover menos. Tendré que subirme menos a mi auto y más a la micro. Tendré más tiempo para mis hijos. No sé, ve lo que tú quieras. Cada uno es un mundo y un universo. Pero si nosotros vemos las cosas mal, el mundo va a estar mal. Si yo lo veo un poquito mejor en la neutralidad y la realidad, bueno, pasan las cosas. Si no se trata de juzgar, que es la palabra, no juzgues, pasan. Y lo que te estaba diciendo, este miedo real de un león, efectivamente está. El problema está en que nosotros nos conectamos con cualquiera de estas emociones desde la mente, desde nuestra imaginación. Y por eso nuevamente, y aquí está el refuerzo, las emociones se mueven por nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos están en un constante rumeo, en negatividad, en ira, en tristeza o en miedo, voy a estar ahí eternamente y sin salir. Es difícil, yo sé, no todo es tan fácil de decir, pero es que piensa positivo, sé mucho más alegre. Es difícil, Sí, es difícil. pero ¿sabéis qué? Empieza a actuarlo. Y esto es una cosa que yo estoy aprendiendo hoy día. Hace rato que ya lo vengo trabajando, pero ya ahora lo voy a empezar a formalizar. Sé otro. De repente, oye, transfórmate en esa versión que tú querías. No todo el día. No. Sé como Batman. Que de repente te vaya ahí a luchar contra la justicia. Te ponga ahí una capa, una máscara, que nadie te vea, nadie sepa que tú eres un multimillonario perdiendo, o sea, luchando contra la justicia. Ponte la máscara para poder subsistir a esta realidad. Porque una vez que de repente esa máscara se fusiona contigo, ¿y qué pasa si todos los días, en vez de ser el amargado, eres el optimista? En vez de ser el negativo, eres el positivo. Y en vez de estar lleno de tristeza, está lleno de amor. Tomando en cuenta que el personaje Bruce Wayne, multimillonario, podría estar viajando por el mundo, podría estar disfrutando su plata, su tecnología, podría estar en una fiesta, Claro. pero él decide ser otro. Pero que nadie sepa, en silencio. Voy a ser otro. Voy a poner mi máscara, mi capa, y voy a ser el mejor. Y, Y voy a sonreír, porque es gratis. Punto uno, sonreír es gratis. Y voy a ser optimista. Y si yo veo a una persona que está mal, lo voy a ir a abrazar. Si alguien me miró feo, no es contra mí porque yo no le he hecho nada. Esa persona algo le pasó. abrázalo. A lo mejor me está diciendo ven a verme. Y no sabe cómo decirme que lo vaya a ver. Dejemos ya de juzgar a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Si vemos a alguien que está mal, ¿qué está pasando? Y eso que hablas tú y hablamos en el programa, si alguna vez nosotros tuvimos la oportunidad de ver a nuestros padres que estaban haciendo algo que para nosotros era, oye, ¿por qué están haciendo esto? Eh, Hubiese sido mejor preguntar, escucha, ¿qué le está pasando a mi viejo? ¿Por qué es así? ¿Qué le está pasando a mi vieja? ¿Por qué está tan triste? ¿O por qué está tan enojona si yo no he hecho nada? Es más fácil mandar a la gente a la punta del cerro, y encerrarte en ti mismo, que ir a abrazar a esa persona y decir, oye, si te pasa algo, aquí estoy. Y ahí estáis con tu máscara y tu capa. Y aquí estoy. Yo no a lo mejor ayudar, pero te puedo escuchar. Y ya que alguien te escuche ya es significativo.
Bueno, y solamente para cerrar, porque ya son las 12. Señor. No escuchamos el cañonazo, ese cañonazo tan Tan clásico clásico. de los años 80, 90. Solamente para cerrar, la gracia de este espacio es que nosotros podamos aprender de esto que acabamos de hablar, que hoy día fue un popurrí de temas quizás, De lo que se viene. de lo que se viene, porque se viene, digámoslo honestamente, se viene feo, pero también no veamos que nuestra reacción sea fea. Hagamos que esta reacción sea la más digna como sociedad que podamos. Porque si la embarramos, nos va. Oye, nos están escribiendo al WhatsApp, no vamos a la identidad de la persona, dice, felicitaciones, lindo programa, se me cayeron mis lágrimas. Muy cierto, dice, se pasaron. Creo que es bueno partir un fin de semana con buenas energías, con buenas intenciones, para que tengamos un fin de semana. Todos los viernes vamos a estar conversando una horita sobre las emociones, para que tengamos un fin de semana con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra familia, que tan importante para nosotros es. No importa quién esté, si está su hijo, su hija, la mamá, el papá, la abuelita, con quien esté, pero que pase un fin de semana bonito. Y se pasaron, aplausos, manda, así que felicitaciones, amigo mío. No ha bajado su sintonía, 170 personas, partió con 140, tiene 170 personas en estos momentos escuchando y que quiere saber de sus redes sociales. ¿Dónde lo podemos contactar, amigo mío? Porque usted puede tratar a personas que estén con problemas emocionales, ¿cierto? Sí. O sea, a ver, ¿cómo se llama? Mis redes sociales están en Instagram y me pueden buscar como Sebastián Andrés Alvear. Y ahí yo es el mejor lugar, porque TikTok, LinkedIn, Facebook, todas tienen exactamente el mismo nombre, Sebastián Andrés Alvear, Chaguán. Yo tengo una cosa que siempre me ha dado risa, Alvear y Chaguán, porque es como la dualidad de la Sole Alvear y Y de sábado, del sábado de Francisco Chaguán. Soy un punto intermedio de... un punto de equilibrio. Se los estoy diciendo para que se acuerden también de los nombres para las redes sociales. Sebastián Andrés Alvear. Ahí me pueden seguir, yo constantemente estoy subiendo cosas de emociones y me pueden mandar un mensaje directo si quieren tener alguna terapia conmigo. Yo hago biodescodificación, ocupo las cartas natales, que es algo que no sé si vamos a hablar acá esto, pero ocupo las cartas natales para poder identificar mejor. Y si te interesa llevar esto a alguna empresa o a algún lugar, yo también hago capacitaciones de emociones y tengo socios, tengo mi fundación que puede ayudar a llevarlo o tengo socios de OTEC y empresas que me mueven a mí para poder hacer mejores movimientos empresariales. Así que bueno, muchas gracias por su audiencia